No, es que donde yo estoy está calientísimo. Mira acá. Hijo de pucha, ahí está hirviendo. ¿Sí se ve cómo está de caliente? Hijo de pucha, sí. ¿Cómo te sientes en tu primera vez en un volcán? A menos que Monserrate realmente es un volcán. Está largo el viaje y necesitamos surtirnos, entonces vamos a hacer una parada rápida técnica. Uy, miren esta maravilla. Vamos a llevar... Uy, mira. Criollo ají. Veamos criollo. No, pues llevamos un barbecue también. Es que eso es lo bueno, que uno consigue todo rico, de verdad, en todo lado. Y apenas, porque está complicadito el tema, está largo el viaje. ¿Qué hubo, pelados? Bienvenidos a un nuevo video. Hola. Estamos con un gato aruñón y con una osa dormilona. Un osito dormilón. Y seguimos de parche por Colombia con todo rico, con sus sabores de ají, criollo original Y criollo calentado. Y esta vez estamos en tierras tolimenses. ¿Calor? Pues es que no es tanto calor, sino bastante humedad. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a buscar lo que representa también el perrenque criollo. Vamos a ir a un lugar muy especial. Como ustedes lo leyeron en el título, se trata del volcán El Machín. Vamos a ver, a conocer ese lugar tan espectacular. Bueno, en este momento aspiramos a llegar allá. Así es. Y es que en este lugar, aunque parezca muy sorprendente, hay una familia que vive en el cráter. Eso es bastante perrenque, ¿no? Vivir ahí debe ser complicado, debe ser difícil. Bastante aislados además. Entonces, pelados, vamos a buscar esa aventura, vamos a tratar nuestro mejor esfuerzo de llegar al cráter del volcán Cerro El Machín, pelados, sin más preámbulos. ¡Vamos allá! Cajamarca es el punto de partida para subir a Atocha. Desde este pueblillo, municipio agradable, muy bonito, desde aquí salen es que son como unas camioneticas, unas 4x4 que van para Atocha. Salen de aquí, de la vuelta, aquí hay una panadería y ahí a la vuelta uno pregunta y ahí sale la línea, le dicen la línea para ir a Atocha, porque desde Toche hay que buscar otro transporte que es difícil de conseguirlos hacia el volcán Cerro Machín. Y en este punto entonces nos toca hacer el transbordo. Estas son las camionetas que les decíamos. Parece que también hay unas más clásicas. Está al gusto, porque ahí están haciendo placa huellas. Si se alcanza a ver, ahorita vamos a pasar por ahí. Entonces toca pasar a pie. Y nos dicen que nos demoramos aproximadamente media hora, 40 minutos hacia Toche. Pero nos dijo y nos recomendó que nos fuéramos colgados para experimentar de primera mano. De primera mano la rinitis de la osa. La gente es de verdad muy amable, muy querida. Y ese de allá entonces es el otro transporte. Ahí creo que sí nos toca colgados. Se imaginarán que si nosotros tenemos que hacer transbordo, por supuesto también todos los productos que subieron inicialmente a la camioneta hay que pasarlos de un carro a otro. ¿Cómo? Pues a hombro. Y así lo están haciendo pues caja por caja. Entonces la verdad es una labor bastante ardua, y eso que esto es un solo viaje. Ellos por supuesto tienen que hacer muchos. Como ven, esa camionetica está llenísima de comida, de víveres. Por supuesto también llevan bastante cal, llevan bultos de cal. ¿Para qué se utiliza la cal? Como para los cultivos, ¿no? Para los cultivos, sí. Bueno, es que fíjense la labor y el trabajo. A lo bien, eso es puro perrenque criollo. Ven, estos camiones llevan arracacha. Materia prima para el todo rico criollo, porque el todo rico criollo tiene arracacha. Eso cayó en cuenta la osa. Muy buena observación. Bueno, otra de las cosas que uno hace en estas camioneticas es irse así colgado, vean. Esto sí es bastante de pueblo. Yo en mi juventud estuve en Tena, cuando iba mucho a Tena. También no le tocaba colgarse cuando iba el cupo lleno. Le tocaba irse así colgadito, pero es bacano. Y si se descuida me robo un banano. ¡Oh, qué señora travesía nos estamos pegando! 2 horas de el transporte de las camioneticas estas. Y llegamos a Toche. Y está muy bonito de verdad. Hemos tenido experiencias surrealistas acá. ¿Por qué? ¿Por el marrano? Por el marrano. Sí, acabamos de ver un marrano bonito. pequeñito, bonito, muy lindo. Ya lo van a ver. Aquí en Toche
como les había dicho, está el bosque de palma de cera más denso de Colombia, no sé si del mundo. Se sorprenderán del cambio de luz, ¿cierto? Las ojeras aún más pronunciadas. Bueno, llevamos todo este rato desde que llegamos tratando de llegar allá, porque el transporte pues no es algo que pase constantemente, ni siquiera es que pase, toca contratar para llegar a ese punto. Y que ni siquiera es el punto de punto a punto, sino que es como... Que te dejan en una parte y luego tienes que caminar. Es toda una travesía, es una cosa de locos. Es toda una travesía, la OSA lo ha dicho. Estamos cansadísimos. Es un caserío muy pequeño. El tema de conseguir comida y hospedaje pues es complejo también. Pues en realidad hay donde quedarse, hay hostales y eso. Pero por ejemplo, pero principalmente lo de la comida, eso sí es un poquito galludo y ha sido un poquito complicado. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Y buenos días, 4:20 de la mañana, y me dio curiosidad como de dónde, a qué lado amanece. Quisiera ver si logro captar el amanecer de aquí. Y ya estamos listos entonces para continuar nuestra aventura de llegar al volcán Cerro Machín. Aquí está don Ignacio, que es quien nos va a llevar en moto. Y aquí está también uno de los hijos de don Genaro. Por fin logramos comunicar con él. ¿Cómo está? Anderson. Ah, sí. ¿Cuánto más o menos es la subida de aquí para allá entonces? ¿Media hora? Una hora, media hora, 40 minutos. ¿No? Siempre es harto. Hay trayectos que toca así a pie, porque hasta para la moto es difícil. Llegamos a una cancha de fútbol en medio de la nada. ¿Vean? En medio del cráter. ¿Estamos ya en el cráter? Estamos aquí pisando el cráter. No, es que no lo puedo creer, estamos en el cráter entonces, oiga. Y hay laguna, hay cancha de fútbol, hay casa y guarapo. Es que no se ve casi nada, está por supuesto muy nublado. Ojalá que nos despeje, ojalá. Me siento como en Dark, es cierto. Así todo nublado, todo misterioso. ¿Y quién hizo esta cancha? Allá, a lo lejos, se ve la casa de la familia de don Genaro. Llevamos un ratico acá, muy amablemente nos ofrecieron un tintico, que ustedes saben que en casa colombiana que se respete, los reciben a uno con un cafecito y uy, qué bueno para este frío. Aquí estamos en la cocina de la familia, aprovechando para secar las cosas. Miren aquí cómo está el fogón de leña. Nos dimos cuenta de ese método tan espectacular y eficaz de secado, entonces pues quisimos aprovechar. Con todo rico, creo que estamos resaltando la berraquera y el perrenque de nosotros los colombianos. Y les decía que es más de berraquera, que es más de perrenque que vivir en el cráter de un volcán. No solo por el volcán, sino por todas las adversidades y digamos las dificultades que se pueden presentar en el diario de estas ubicaciones. Como vieron, la carretera es muy difícil. La familia aquí me cuenta que llevan 8 días sin servicio de luz y aún así pues igual ellos van poniéndole el alma, el empeño y tratando de sacar adelante no solo sus familias, sino también un proyecto, una posibilidad turística que ofrece este lugar. Toche y todo este sector está, mejor dicho, es un tesoro más bien desconocido y que ofrece cosas turísticas muy impresionantes. Puede uno subir a las fumarolas, hay aguas termales que sería muy rico, ¿verdad?, para este frío que está haciendo. Y aquí también en la casa de la familia de don Genaro hay diferentes servicios que ya más adelante les vamos a estar contando. Aunque no lo parezca, el Cerro Machín es uno de los volcanes más peligrosos de Colombia. Tal vez confunde por su aspecto lleno de vegetación y que no coincide con la imagen que tenemos de un volcán. Sin embargo, en el índice volcánico de explosividad alcanza un nivel 6.
Quiere decir que su erupción podría alcanzar el nivel colosal. Se ha determinado una ciclicidad de eventos de aproximadamente 800 años. Desde ese momento no se había registrado actividad alguna hasta el año 2000, en el que presentó actividad sísmica. En 2004 se presentaron 96 sismos y fue ascendiendo al punto que en 2007 la cifra ascendió a 1014 sismos, siendo el más fuerte el 28 de diciembre, cuando alcanzó los 3 grados en la escala de Richter. Esto ocasionó el desplazamiento de alrededor de 450 familias residentes en el sector de influencia. En este momento su cráter cuenta con un diámetro de aproximadamente 2.4 kilómetros y en él podemos encontrar 2 domos que presentan fumarolas constantes. Y aquí está Nidia, que ella es la esposa de Don Anderson. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo es vivir aquí adentro del cráter. Es algo muy bonito porque pues nunca había vivido así en algo tan hermoso, es un paraíso. Acá vivimos del turismo, sacamos el queso, de la leche, están cultivando papa y mora también por ahí en unas matas sembradas. Hay gallinas, hay caballos, hay chivos, hay ovejos, hay patos. ¿Qué puede encontrar un turista aquí cuando viene al cráter? La atención, muy buena atención. Se les ofrece el camino al Cerro Machín, se les ofrece agua panela, se les ofrece almuerzo, desayuno, comida, ¿Para hospedaje. que la gente hospedaje? Sí. Sí, señora, ¿Cómo es el hay hospedaje? hospedaje, hay servicio de campi, servicio también en alcoba. El servicio en el campi está a 20.000 pesos por persona, ¿Y en las habitaciones? a 25. Bueno, por supuesto, desde acá uno empieza un ascenso que es más o menos unos 40 minutos y puede llegar a las fumarolas, máxima evidencia de la actividad del volcán, que entre otras cosas este volcán es considerado como uno de los más peligrosos de Colombia, incluso lo conocen como el león dormido. Ahí la tenemos justo enfrente, mamá, la emblemática palma de cera. No te preocupes que el problema o lo duro era la subida aquí nomás. Sí. Llevamos 4 minutos subiendo. Miren, aquí ya, no sé si la cámara lo alcanza a coger, pero está saliendo humo de aquí, está caliente. Y huele. ¿Se alcanza a ver? Todo ese humo es la fumarola, más bien como vapor. Y es que está emanando de la tierra, pero no en un punto en específico. Sale de todo lado. Y hace un calor. Ahí se alcanza a ver. Lo mismo está acá. Entonces son los vapores del volcán. Oigan, desde este punto es increíble la vista. Ahí creo que se alcanza a ver un poquito borroso tal vez, pero es un bosquecito de palma. Pequeñito. Allá adentro es no más poblado. Mucho más poblado, qué bonito. La osa me pasó esta tierra y está pero caliente esta vaina. Y eso que la pasamos de mano en mano, porque allá nuestro guía que está feliz, no sé cómo está trepado allá sin darle nada. Está un poquito resbaloso, la verdad. Hay una caída así pronunciada, pero pues No hables de tampoco. eso, que si no te vas a... Y es que donde yo estoy sentado está haciendo un calor berriendo. Claro, aquí la tierra está... ¡Uy! Está hirviendo. ¿Listo? No, y eso que aquí ya se vería enfriado. Sí. Mete la mano acá. No, mira la arena. La arena como que se calienta un poco más. No, es que donde yo estoy está calientísimo. Mira acá. Hijo de pucha, ahí está hirviendo. ¿Sí se ve cómo está de caliente? Hijo de pucha, sí. ¿Cómo te sientes en tu primera vez en un volcán? A menos que Monserrate realmente sea un volcán. Muy jodida la subida, la verdad. Estaba sufriendo. Pasa que también estoy un poquito nervioso por lo que escucho el ruido de ese deslizamiento de allá.
porque es que se escucha durísimo. O sea, quizás en la cámara no se escucha para nada, pero en serio sí. Bajamos, lo logramos. Quiero que vean esto. Miren a la osa. Está pulcra, está limpia. No estoy pulcra ni limpia, yo con Uy. esta camisa, mira. Uy. No, pero es que miren a mí. Miren esa vaina, yo sí me... Miren eso. Quiere decir que sí o sí traigan botas. E impermeable. E impermeable. Hemos tratado de retratar la berraquera y el perrenque criollo. Criollo como todo rico criollo. Este es el último que nos queda porque nos lo tragamos todos. Compartimos, bueno, todo estuvo muy sabroso. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora, muy bacano conocer hacia esta parte. No se olviden por favor de visitar las redes de Todo Rico, www.todorico.com.co. La verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta super aventura, estuvo bastante movida, ¿no? Gracias a Todo Rico por traernos hasta acá, porque pues sí teníamos pensado, pero no tan rápido. Sí, la verdad, gracias Todo Rico también por acompañarnos, pelados. Entonces, nada, eso sería todo por el día de hoy. Nos espera un largo retorno hasta nuestro hogar. Entonces les mandamos un abrazo gigante a todos. Y nos vemos en un próximo video.